Muy buenas tardes. Ofrecemos esta Santa Misa. Se me olvidó la lista, permítame. Ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de Gabriel Garibay, Joseph Isabel Durango, por sus intenciones, por sus necesidades, todo lo que traen en sus mentes, en sus corazones. Preséntenselo a Dios en estos momentos al comenzar esta Santa Misa. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, primero vamos a tomar un tiempo y reconocer ante Dios que somos pecadores, y de todo corazón le vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve algún día a la vida eterna. Oremos. Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Miqueas. Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu cayado, al rebaño de tu heredad, que vive solitario entre malezas y matorrales silvestres. Pastarán en Basán y en Galaad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades. Arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Señor, Dios nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, has sido bueno con tu tierra, pues cambiaste la suerte de Jacob y perdonaste las culpas de tu pueblo, y sepultaste todos sus pecados. Reprimiste tu cólera y frenaste el incendio de tu ira. Muéstranos, Señor, tu misericordia. También ahora cambia nuestra suerte, Dios Salvador nuestro, y deja ya tu rencor contra nosotros. ¿O es que vas a estar siempre enojado y a prolongar tu ira de generación en generación? Muéstranos, Señor, tu misericordia. ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará
y vendremos a Él. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre. Cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él, alguien le dijo entonces a Jesús: Oye, ahí afuera está tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos les dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Mis hermanos, el Evangelio de hoy nos recuerda de lo que somos llamados como discípulos de Cristo, a proclamar el reino de los cielos entre nosotros y a reconocernos como hijos de Dios, como hermanos en Cristo Jesús. Escuchamos que Jesús estaba predicando, hablándole a sus apóstoles, y después alguien le dijo a Jesús: mira, allá afuera están tu mamá y tus hermanos, quieren hablar contigo. Y como Jesús siempre buscaba la oportunidad de hablar del reino de Dios, de acuerdo a los momentos, la situación, las circunstancias en que se encontraba, en el lugar donde se encontraba. En esta ocasión Jesús estaba hablando ahí con sus apóstoles, con sus discípulos, y entonces le dijeron: allá afuera está tu mamá y tus hermanos, quieren hablar contigo. Jesús toma esa oportunidad para hablar del reino de Dios y le dice: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y estirando la mano hacia sus discípulos les dice: estos son mis hermanos, mi madre, mis hermanos. Los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mi madre y mis hermanos. ¿Qué quiere decir? ¿Que Jesús estaba negando a su mamá? ¿Que Jesús negaba que estaba su mamá allá afuera? No. Jesús estaba diciendo que para el reino de Dios no existe tal cosa. Que en el reino de Dios no podemos hacer distinciones de esa índole. Que todos somos hijos de Dios. Que todos somos hermanos en Cristo. Déjeme hacer una aclaración, cuando en el Evangelio habla que afuera estaban María y sus hermanos, se refería a María, su mamá, y cuando dice hermanos, no se refiere a sus hermanos de sangre. Se refiere, por lo general en esos tiempos se usaba eso como para distinguir, por decir, entre parientes. Ellos son tus hermanos, es por decir, estos son tus parientes, tus primos, tus tíos. O también se usaba para decir de las personas del mismo pueblo. Por decir, nosotros decimos: él es tu paisano, es de tu mismo pueblo. Ellos usaban esa palabra también: él es tu hermano, refiriéndose también, la usaban para ejemplo de que eran del mismo pueblo o del mismo país, porque a veces así decimos, ¿no? Él es mi paisano, somos del mismo pueblo, somos del mismo país. Eso es a lo que se refiere esta palabra. No existía en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, una palabra para distinguir en este sentido, de ese sentido, la palabra hermanos en la sangre. ¿Se apagó? No. Es como ahora en el inglés. Por ejemplo, en español, si tú me das a tu hijo para que yo lo bautice o que yo sea su padrino, tú y yo somos ¿qué? Compadres. En inglés no existe esa palabra. Si un americano te da a su hijo para que sea su padrino de primera comunión, él va a ser el godfather, el padrino de tu hijo. Pero no existe la palabra compadres en inglés.
¿sí? Algo así es en los tiempos de Jesús. No existía la palabra más o menos como nosotros la conocemos ahora, hermanos de sangre en este sentido. O existía, pero se refería a muchas cosas, como ya lo expliqué. Muy bien, volvemos al Evangelio, continuamos con el Evangelio, pero en el sentido de que Jesús extiende la mano hacia sus discípulos y dice: ellos, los que hacen la voluntad de mi Padre, son mi madre y mis hermanos. En primer lugar, el Evangelio dice bien claro que estaba con sus discípulos, no había mujeres ahí. Entonces Jesús está mal de la cabeza al decir: ellos son mi madre o mis hermanos, porque no había ninguna mujer, había los discípulos, dice. Entonces, no ese es el sentido del que Jesús está hablando, no esa es la palabra que Jesús está empeñando aquí. Lo que Jesús está diciendo es eso, que todos somos hermanos en Cristo Jesús y que todos somos hijos de Dios. Por lo tanto, pues, para nosotros los discípulos de Cristo no debe de existir como cristianos ninguna distinción entre pobres y ricos, entre hispanos y afroamericanos o asiáticos. Como cristianos todos somos hermanos. En el bautismo, todos los que somos bautizados somos hermanos en Cristo. Podemos hacer una distinción para enriquecernos como hermanos en Cristo. Por supuesto que hay un hombre y hay una mujer, aquí hay hombres y hay mujeres, pero es simplemente por una distinción de lógica y por una distinción, por decirlo, social, pero no como hermanos en Cristo, no como discípulos de Cristo. No puede haber esa distinción entre ningún cristiano en este sentido del Evangelio. Y si nos ponemos a ver, como ya lo dije, en el sentido de la palabra, para distinguir lo que hay dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, como hijos de Dios, entonces sí podemos hacer distinciones porque las hay. Yo no soy europeo, yo no soy asiático, yo soy latino, pero solamente en ese sentido, no para hacerme mejor, inferior o superior a nadie. Cuando somos capaces de entenderlo así, entonces podemos ver, cuando entendemos así, somos capaces de verlos verdaderamente como hermanos. Y a lo que nos llama el Evangelio, a ser hermanos en Cristo, hijos de Dios. Cuando a un extraño le pasa algo, pues algo malo, pues tal vez decimos: ay, pobrecito, ¿no? O bueno, pues que Dios lo ayude. Pero cuando le pasa algo malo a alguien cercano a ti, no nomás dices: ay, pobrecito, que Dios lo ayude. Te esmeras y te esfuerzas en lo que sea y en lo que esté a tu alcance, a tus manos, por el bien de esa persona. Te sacrificas por el bien de esa persona. Pues así es a lo que nos llama el Evangelio. Como hermanos en Cristo tenemos que entender que siempre tenemos que estar el uno para el otro, que debemos verdaderamente amarnos como hermanos y siempre preocuparnos por el bienestar de los demás, físico, psicológico, emocional, económico, en lo que sea. Tenemos que tratar de entender que somos hermanos y que como cristianos somos llamados al cuidado y al bienestar de todos. En el otro aspecto, cuando ya lo dije, que somos capaces de reconocer los diferentes dones, los diferentes talentos, lo que nos hace diferentes unos de otros, eso lo podemos ver, pero en el sentido de que nos enriquezca como cuerpo de Cristo, como la iglesia de Cristo, como hijos de Dios. Y entonces ahí es donde podemos ver la gran riqueza y la gran variedad que tenemos como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo, como hijos de Dios. Y entonces, si somos capaces de ver esa riqueza, somos llamados a ampliar
esa riqueza por el bien común. Entender que todos tenemos diferentes dones, diferentes talentos, diferentes capacidades para esto o para aquello, pero que todo lo tenemos que tratar de poner por un bien común. Por ejemplo, necesitamos de un presidente, de un líder en un pueblo, en una nación. Necesitamos de líderes, por ejemplo, en la ley, que viene siendo la policía para nosotros, que ponga orden donde se rompe una ley, que trate de corregir el error que se ha cometido. Necesitamos, en este caso, líderes religiosos que nos guíen espiritualmente y que estén con nosotros espiritualmente en nuestra jornada por este mundo. Necesitamos de papá y de mamá por el bien del hogar, por el bien de la familia. El líder, la cabeza, o los líderes, la cabeza del hogar. No podemos romper ese orden, porque entonces se hace un desorden. ¿Te imaginan que en casa no existiera la autoridad de papá o de mamá? Que cada quien hiciera lo que quisiera y como quisiera. No, tiene que haber un líder, una cabeza que guíe, un líder, una cabeza que una, que trabaje por un bien común. Esos hermanos, pues, a lo que nos invita el Evangelio. Jesús nos dice que somos hermanos en Él. Jesús nos dice que somos hijos de Dios. Y así debemos de entenderlo en nuestras mentes y nuestros corazones. Para que vivamos verdaderamente como discípulos de Cristo, las enseñanzas de Cristo en nuestras vidas y con nuestros semejantes. Y que dentro de ello sepamos distinguir nuestra diversidad como un don, como un regalo, por un bien común, por un bien social. No sé, si me hay que esta semana, la semana pasada también lo dije en inglés. Por ejemplo, si yo no hubiera venido nunca a Estados Unidos, tal vez nunca hubiera comido comida china. Tal vez pura comida mexicana en mi pueblo. Bueno, ahorita ya creo que hay copia de comida china ya también, pero bueno, es una forma de decirlo, ¿sí? Es la diversidad, es la riqueza de este país, que tiene gente de todos los países, de todas las culturas, de diferentes tradiciones, de diferentes religiones y creencias y de todo esto. La diversidad y la riqueza de este país, que desafortunadamente a veces no la sabemos reconocer, a veces no la aceptamos, esa diversidad y esa riqueza, sino que nos enfocamos en nosotros mismos y empezamos a excluir a los demás, a sentirlos, a hacerlos inferiores. Y es ahí donde se daña la paz y el bienestar común. Muy bien. Vamos pues, hermanos, a continuar con esta Santa Misa, pidiéndole a Dios que nos ilumine, pidiéndole a Dios que por obra del Espíritu Santo nos guíe verdaderamente a entender las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, y que al entenderlas las aceptemos en nuestros corazones. Al aceptarlas en nuestros corazones, que las vivamos, que las practiquemos en nuestra vida y con los que están a nuestro alrededor, para de esa forma verdaderamente decir y dar testimonio que somos hijos de Dios, hermanos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como hermanos en la fe, vamos a seguir adorando y glorificando a Dios por su amor, por su misericordia hacia nosotros en los profetas, pero sobre todo en su Hijo Jesucristo. De igual manera le vamos a pedir por nuestras intenciones y necesidades, sin olvidarnos de pedir por nuestros semejantes. Oremos para que la Iglesia, sacramento de unidad, nos enseña a ser pueblo de confianza, arraigados en la fe y la esperanza. Oremos al Señor. Para que los siervos que dirigen nuestras comunidades
se esfuercen por proteger la calidad del medio ambiente, en el aire y en el agua, los alimentos. Oremos al Señor. Para que seamos conscientes de los desempleados y los subdesempleados y los apoyemos con los cuidados que necesitan, oremos al Señor. Para que recibamos a los necesitados y a las personas con capacidades especiales y veamos en ellos el rostro de Cristo, oremos al Señor. Para que reconozcamos la santidad de la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida cristiana, oremos al Señor. Pedimos por el eterno descanso de Gabriel Garibay, Josefa Isabel Durango, oremos al Señor. En silencio pueden añadir cualquier intención, necesidad o gratitud que tengan hacia Dios. Por todo esto oremos al Señor. Continuamos pidiendo también por todos los que sirven a sus semejantes en el área médica, doctores, enfermeras, cuidadores y seres queridos que cuidan de los enfermos, los vulnerables, para que Dios los proteja especialmente ante esta pandemia, y por los infectados. Por ellos oremos al Señor. Ya dijimos en silencio, ¿no? Padre Celestial, te pedimos pues que escuches nuestras intenciones y necesidades, las que dijimos en voz alta, las que están en nuestros corazones. Atiende a todas ellas y nos van a ayudar a crecer como personas, como discípulos de tu Hijo, sobre todo en el mandamiento del amor y para nuestra salvación. Te lo pedimos pues en el nombre de Él, tu Hijo, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para la presentación de las ofrendas. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora nosotros te lo presentamos, para que nos lo conviertas en el cuerpo de tu Hijo, pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y te lo presentamos para que nos lo conviertas en la sangre de tu Hijo, bebida de salvación. Orad, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de los sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo y en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantémosle el corazón. Démosle pues gracias al Señor nuestro Dios. En verdad,
En verdad que es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo y en Cristo nuestro Señor. Por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Pueden permanecer de pie si gustan. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, te rogamos, te suplicamos, que santifiques estos dones de pan y vino, para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. Porque Él mismo, aquella noche en la cual Él iba a ser entregado a su pasión y que voluntariamente Él la aceptó, esa noche Él tomó el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de Él, porque este es mi cuerpo, el que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, Padre, te bendijo. Se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, la cual será derramada por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos consideras dignos de ejercer en tu presencia esta acción sacerdotal. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, junto con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por el camino del amor y la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad y misericordia de todos nosotros, para que así, junto con María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles, San Francisco de Asís, nuestro patrono, y todos los santos, los que vivieron a través de los tiempos haciendo tu amistad, merezcamos pues algún día, junto a ellos y junto a tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar así para siempre tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Confiados pues en el amor de Dios y en su misericordia, como hijos de Dios y hermanos en Cristo, continuamos alabándole, adorándole y glorificándole, pidiendo también por nuestras intenciones y necesidades, sin olvidarnos de pedir por nuestros semejantes. Lo hacemos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, pero líbranos del todo mal. Amén. Líbranos, pues, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros corazones, matrimonios y familias, para que, ayudados por tu divina misericordia, vivamos, pues, libres de todo pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza. Señor Jesucristo, le dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. Te pedimos pues que no tomes en cuenta nuestros pecados, sino que mires más bien la fe de tu Iglesia, y que conforme a tu palabra nos concedas pues la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos en Cristo nos damos alguna señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, Cristo Jesús, el que quita el pecado del mundo, y dichosos son los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanar mi alma. Muy bien, en este momento de la comunión continuamos pidiendo por los unos por los otros, pero en especial vamos a pedir por nuestros hermanos que desafortunadamente, por muchas razones, circunstancias, no pueden recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos a Dios que por obra del Espíritu Santo ellos reciban una comunión espiritual en sus corazones. Todos juntos repetimos: Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras ahí. Y me uno totalmente a ti.
Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición a una vida nueva. Por Jesucristo y en Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, hermanos, pues continuamos con las misas aquí los martes a las 7, las confesiones a las 6 en el estacionamiento de la escuela, aquí a mi izquierda, y los domingos pues volvemos, ya volvimos la semana pasada al horario anterior, los domingos misas en español a las 8 de la mañana en el estacionamiento, en sus carros, y la misa a la 1 de la tarde en la iglesia, pero esa es a puerta cerrada, solamente por live stream, por las redes sociales. Y continuamos teniendo la comunión en el estacionamiento de la iglesia de 9 a 10 de la mañana, los domingos, de 9 a 10 de la mañana, de 11 a 12 y de 2 a 3 de la tarde, para aquellos que participan en la misa a través del live stream o las redes sociales o por la televisión y viven aquí en el área de Concord y quieren recibir el cuerpo de Cristo, pues los invitamos que vengan en esos horarios al estacionamiento de la iglesia y ahí ya pueden recibir la comunión. ¿Qué más? En relación a lo de la confirmación, pues ya llamé, espero que todos los papás hayan